Entonces los primeros ejercicios que quedaron propuestos de el conjunto real eran desigualdades y que debíamos probar estas desigualdades solo utilizando las propiedades de R. El primer ejercicio de ellos nos pedían probar que se cumple para cualquier A y B reales la siguiente desigualdad, que A cuadrado más B cuadrado es mayor o igual que 2AB siempre, pero cualquiera sean esos dos reales. Y entonces eso es lo primero que había que probar, y uno debía comenzar entonces con los axiomas, o con las propiedades, ¿cierto?, que se derivaban de los axiomas de la estructura de cuerpo que tienen los números reales. Habíamos señalado un poco una idea de cómo uno se podía partir, ¿cierto? Que uno lo puede mirar y identificar, esto se parece mucho a un cierto producto notable que uno utiliza mucho, o que uno utilizó mucho en el colegio, ¿cierto? Entonces uno puede estar familiarizado, lo cual puede ayudar a encontrarlo más o menos sencillo. Entonces mientras yo voy copiando el ejercicio, trato de llevármelo a la pizarra, ¿cierto? Para que podamos resolverlo allá. Lo escucho. Y cuando lo digo que lo escucho, no es que quiero que me digan cómo se responde inmediatamente, ¿cierto? Que me den la solución al ejercicio, sino es que, ¿cómo? ¿Qué es lo primero que pensarían? Supongamos que ahora estamos en una prueba o en un quiz sorpresa. Supongamos que fuese así y le decimos, ya tienen toda la hora para hacer ejercicio. No, no toda la hora, y tienen 10 minutos para hacer ejercicio, ¿cierto? El que lo hace bien tiene un punto para la prueba, por decirlo de alguna manera, para recrear una situación en la cual uno sí se estimula a poder resolverlo, ¿cierto? Y no solo lo deje ahí en blanco. ¿De qué forma usted, o cómo uno lo puede relacionar con algo, ¿cierto? Se podría pasar, por así decirlo, todo hacia un lado para crear como la identidad que usted mencionaba. Ya, muy bien. Entonces, da lo mismo el orden, ¿cierto? A cualquiera de los dos lados que los pasemos nos da lo mismo, pero para conservar los cuadrados, los términos que están al cuadrado a un mismo lado, podríamos pasar ese, ¿cierto? Recordemos que cuando estamos hablando de pasar, estamos abusando del lenguaje, ¿cierto? Y lo que estamos entendiendo ahí, en realidad, es que estamos restando el término 2AB a ambos lados de la desigualdad, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda A cuadrado más B cuadrado es menos 2AB, menor o igual que, y sabemos que 2AB menos 2AB se eliminan y me da 0, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora también alguien aquí por el orden, uno, hoy, ¿qué dice? Por el orden, ¿cierto? Uno podría cambiar esto para que se parezca a la identidad que estamos mencionando, o que bien acaba de mencionar Guillermo. Entonces, 2AB más B cuadrado, ya para que se parece completamente a la identidad que todos conocen. Ya, perfecto, ahí tenemos una de las identidades conocidas como producto notable. ¿Cuál sería ese producto notable? Diferencia de cuadrado perfecta, ¿no es cierto? Ya. O, claro, como el cuadrado de binomio, pero con diferencia, ¿cierto? Eso. Recordemos que el cuadrado, el diferencia sería algo como eso, ¿no? En realidad eso nosotros lo conocemos como suma por su diferencia. Ya, bien. Entonces tenemos la diferencia de cuadrados perfecto, bien conocida como el cuadrado de binomio. Recordemos que se aplica para la suma y para la resta. Y en el caso, ¿cierto? Si uno no se acuerda, uno lo desarrolla simplemente y obtiene la equivalencia anterior. Muy bien. Recordemos que para desarrollar esto, ¿cierto? Si uno se olvida de los productos notables, uno siempre puede pensar en que esté elevado al cuadrado significa que se está multiplicando dos veces, ¿cierto? Ay, perdón. ¿Cierto? Y luego distribuir el primero, luego distribuir el segundo, ¿cierto? Menos B, perdón, menos AB, menos BA, menos B por menos B, más B cuadrado, ¿cierto? Menos AB, sabemos que por la conmutatividad del producto, esto es lo mismo que AB, ¿cierto? Y ahí obtenemos lo que queríamos, ¿cierto? Entonces, en el caso de que uno no olvida, siempre uno no es grave y uno puede demorarse un poquito más simplemente y desarrollarlo.
la idea siempre es contar con herramientas, ¿cierto? Si algo no nos resulta porque no nos acordamos, uno tiene que buscar alguna otra herramienta, quizá un poco más larga, pero más segura para uno. Bien, entonces hasta ahí vamos a menos todo conocido. Y como esto tiene que pasar para todos los reales, tenemos que ver que esto siempre se cumple, ¿cierto? Y para recordar que eso siempre se cumple, y volviendo con las propiedades de los reales, recordamos que una propiedad de los reales, vamos a escribirla con rojo como los recordatorios, nos decía que para cualquier x real, se cumple que x al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿cierto? Si nos damos cuenta, está súper bien si pensamos que en nuestro caso, vamos a decir acá, x es lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? A menos b. Perfecto. Y la única condición que nos piden es que este x sea real. Ahora la pregunta es, si a y b son reales, a menos b es un real. Sí. Perfecto. Claramente, ¿cierto? Por la propiedad de la clausura de la operación, ¿cierto? Recordemos que el a menos b, en realidad tenemos ahí un a más menos b, ¿cierto? Y si a es real, b es real, menos b también es real, por lo tanto la suma entre dos reales siempre es real. Por lo tanto, ahora solo bastaría escribir al revés esta cosa. Entonces, si nos damos cuenta, si uno no partió como con la idea en la cabeza, uno puede ir escribiéndolo al revés como lo hemos hecho nosotros y luego reconstruir lo que uno quiere probar. Entonces, para probar formalmente lo vamos a escribir aquí en la pizarra. Entonces vamos a colocar demostración o dem, ¿cierto? Para abreviar eso. Y comenzamos mencionando la propiedad real. Ya, entonces como x cuadrado es mayor o igual que 0, para cualquier x real, si a y b son reales, entonces a menos b es real. Luego, a menos b elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Y desarrollando esto, sabemos que es equivalente a esta expresión, donde sumando, ¿cierto?, 2ab a ambos lados de la desigualdad, obtenemos lo pedido. Ya, muy bien, chicos, entonces. Es decir, su intuición estaba correcta. ¿Qué era la parte un poquito más compleja? Era estar seguro de esa intuición y escribirlo. Entonces, como hemos dado cuenta, si uno no tiene la idea en la cabeza, porque es muy sencillo ver que el profe que hace un ejemplo, o el ayudante cuando hace un ejemplo, es como va a proponer un ejercicio e inmediatamente sabe cómo resolverlo. Y parte escribiendo de la manera más limpia posible, sin que le sobre ningún argumento, ni que le falte ningún argumento, pero es porque uno ya tuvo el tiempo de reflexionar solito. Generalmente cuando uno se enfrenta a un ejercicio por primera vez, uno no tiene todo tan claro. Uno se va a tardar en escribir las cosas bonitas, ¿cierto? Como cuando uno escribe una carta o un mail a una autoridad de cualquier índole, ¿cierto? Uno no es como que parafrasea un mail en el celular y lo manda nomás, ¿cierto? Como que generalmente uno se demora un poquito para releerlo y ver que está todo, tiene sentido, que uno no repitió muchas veces lo mismo, que uno no divagó lo que quería informar, ¿cierto? Acá más o menos lo mismo. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, bueno, esta cosa se parecía al cuadrado binomio, si se dan cuenta, fuimos al revés, ¿cierto? Partimos de acá abajo, lo fuimos devolviendo, y luego esto nos permitió tener súper clara la idea para poder escribir. Normalmente es el proceso de resolver cualquier problema, y lo que uno puede subentender también, como que escribir en el borrador cuando uno tiene una prueba, un quiz, ¿cierto? Uno escribe una hoja súper desordenada por todas partes y luego eso uno lo transcribe. Imagino que muchos de ustedes lo hacen, y pienso eso porque cuando me envían las pruebas, la prueba de diagnóstico al menos, era muy ordenadito, estaba todo muy, muy limpio, muy claro, y pienso que es porque lo pasaron al limpio. Ya, ahora, si siempre escriben así de bonito, maravilloso, me gustaría poder hacer así, pero en realidad la realidad es otra. Bien, muy bien, chicos. Vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio era muy extenso, sin embargo también habíamos dado una idea de cómo poder hacerlo, ¿cierto? Era como dividir las desigualdades por pedacitos, pensando en la primera, con la primera, ¿cierto? La del medio, con la letra del medio del otro lado, y luego aplicar la propiedad de que si sumamos cosas, se conserva la desigualdad, ¿cierto? Entonces el segundo ejercicio nos decía, buenas tardes, Boris.
Hola, profe. ¿Sabe qué? Ujú. El que yo, o sea, hice el ejercicio y ¿Ya? ¿El anterior? conviene, sí, Ujú. pero también como lo hizo usted, o sea, como una trampita. Ya, No, 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 sí, como partiendo de atrás para adelante y después devolverse. perfecto, ya, perfecto. Muy, Entonces, el 2 no quería pasar al 2 ya, ah, ya, que perfecto. para hacer el 2 eh, Ocupaste por lo uno. menos a mí, por lo menos a mí conviene mejor hacer el 3 y del 3 se puede ocupar en el 2. Sale, o sea, por lo menos así sale, yo lo vi que salía más fácil. Utilizar primero el 3. A ver, ¿cuál era la desigualdad que te servía? Ah, ya, ya, caché. A ver, ah, tienes razón, po. Pero te queda con la raíz, ¿cierto? Claro, o sea, queda con la raíz, pero de ahí se puede ocupar la uno también, o sea, entre la 3 Entre la y 3 la y la uno 1. se puede hacer o a lo mejor, como lo hizo usted, se puede hacer en forma directa la 2. En realidad la 2 también ocupó uno, pero sí. De hecho, podemos pensar en hacer la 3 y ver qué ocurre. Es la idea. La buena idea que nos dio Boris. Perfecto. Y vamos a ver el 3 también. El caso de que, porque los chicos me manifestaron que no tuvieron tiempo de hacerlo, así que eh, para contribuir al trabajo que Boris ya desarrolló. Entonces, el 3 nos decía, tenemos dos reales positivos y debemos probar entonces esa desigualdad ahí planteada. Vamos a ver el 3 entonces, y luego nos devolvemos al 2 para ver si nos sirve entonces. Aquí sí vamos a hacer un poquito de trampa acá. Bien, espera un segundo, voy a cerrar la puerta. Bien, entonces para el 3, bueno, como habíamos mencionado, había que ver por separado, ¿cierto? Uno ve las dos desigualdades, ¿cierto? Entonces aquí nuevamente la regla era ver S y ver esta desigualdad por separado, ¿cierto? Entonces uno puede colocar 1 o A, no sé, como uno de C, y, ¿cierto? Para no confundir con el A de acá ni con los números, y probar una de las dos, y luego la segunda parte, y luego uno concluye que por I y 2I, ¿cierto? Se cumple la desigualdad ahí. Excepto si uno quiere partir inmediatamente con una cota entre ambos. Boris, lo escuchamos. ¿Cómo enfrentó Ah, el ya, ya, ejercicio? ya, Cuéntenos. mire. El lado derecho, si Ujú. hacemos el lado derecho, podemos hacer el lado izquierdo. Ya, Y el lado derecho es cosa de basarse en el primer ejercicio, o sea, en la primera demostración. ya. Basta que tomemos que en la diferencia que hacemos, eso que a menos b Ujú. al cuadrado mayor o igual que 0, en vez de hacer a menos b, raíz de a menos raíz de b. Ya, perfecto. Entonces vamos a emular lo que bien señala Boris. Entonces, primero, recordemos que, ahí voy a ponerlo con azulito entonces para... Bueno, entonces si A y B están en R+, entonces, ¿qué ocurre? Que la raíz de A y la raíz de B también, ¿cierto? Ya, y si eso ocurre por el axioma de la clausura, entonces raíz de A menos raíz de B también es real. Ahora, ojo con esto, porque sí, la hipótesis nos dice que A y B son reales positivos, ¿cierto? Esta cosa es real, pero la diferencia es un real, ¿cierto? No un real positivo, porque nosotros no hemos identificado cuál es mayor, ¿cierto? Si la raíz de B es mayor que A, ahí tenemos que es negativo. Por lo tanto es real simplemente, ¿cierto? No tiene el apellido ahí de positivo. Pero eso nos basta, porque la propiedad para saber de que algún término elevado al cuadrado es mayor o igual que cero, bastaba que fuese real, ¿cierto? Y no real positivo. Entonces, la hipótesis de R más era para las raíces, simplemente, para que la diferencia fuera real. Entonces, si la diferencia es real, tal que, como bien señala Boris, significa que
la diferencia elevada al cuadrado es mayor o igual que 0. Y eso nos permite entonces desarrollar esto por cuadrado de binomio nuevamente. Sabemos que raíz de a al cuadrado es a, ¿cierto? Recordando nuevamente que si el cuadrado quedaba aquí adentro era valor absoluto, si está afuera nos quedamos con la parte positiva inmediatamente. La diferencia acá sería 2 veces el producto entre ambos, 2 veces la raíz de AB más B, ¿cierto? Perfecto. Y esto es mayor o igual que 0. Entonces acá despejamos, nos quedamos con solo AB en este lado, ¿cierto? Sumamos, voy a achicar la cámara, si sumamos, ¿cierto?, a ambos lados, 2 raíz de AB, tenemos 2 raíz de AB, y de hecho podemos dividir inmediatamente, ¿cierto? No, mejor dividir en otro caso. Multiplicamos por un medio ambos lados, ¿cierto? Y ahí tenemos la desigualdad que deseamos. Muy bien. Por un medio más raíz de AB, ¿cierto? Muy bien. Entonces este es nuestro I. Entonces vamos a colocar aquí arribita, acá tenemos I, ¿cierto? Bien. Está en el buen sentido, está en el buen sentido. Ya, muy bien, Boris. Y la segunda, tú me decías que se puede sacar de acá mismo, ¿no? Sí, pero el lado más izquierdo habría que como hermosearlo un poquito, o sea, por ejemplo, ¿Ya? escribir, claro, hacerlo de abajo, escribirlo de otra forma, Ya, porque reescribir. el denominador queda A más B partido por A por B, y después eso se da vuelta. Queda- Ujú. Entonces, reescribiendo tenemos más B sobre AB, si no me equivoco, ¿cierto? No, al revés. Bueno, pero da lo mismo, ¿cierto? Sabemos que conmutan. Pero podemos escribirlo como corresponde para no confundir. B más A, ¿cierto? Ya, B más A, sí. el mínimo del producto entre ambos. Ya, perfecto. Chicos, de todas maneras, cualquier otro que esté presente y en algún momento se pierde, ¿cierto? Se confundió, no duden en levantar la manito o en abrir el micrófono y consultar. Ya, aprovechando de que somos poquitos, no duden en interrumpir. Y ahora sí, Boris. Claro, entonces ahí me quedaría 2AB partido por A más B. Entonces, esto es 2AB partido por A más B. Muy bien. Claro, entonces lo que hice yo por lo menos después Ajá. es basarme en el I, el primero que hicimos. Entonces yo tengo que A más B es mayor o igual que 2 raíz de A por B, ¿cierto? Bien, A más entonces, B, por I, claro, A más B es mayor o igual que 2 raíz de AB. claro, claro, Y yo, claro, y yo sé que todo eso es mayor que 0, mayor o igual que 0. Ahí. Entonces lo que quiero hacer es tratar de acotar el 1 partido por A más B. este. Claro, doy vuelta a la desigualdad Ya, con damos vuelta a toda la desigualdad, perfecto. Entonces nos va a quedar acá, ¿cierto? eso mismo. Y acá, No, ahí no. Sí, es que puse, o sea, como para... Es que puede ocurrir que... Ah, no, parece que no era necesario poner que fuese mayor que 0. en esta instancia. Que estos sean No. mayores que 0 para esta propiedad, sí, Sí, ahí sí. claro. Para poder aplicar eso. Entonces, tengo que 1 partido por A más B es menor o igual que 1 partido por 2 raíz de AB, ¿cierto? Ujú. Entonces, como A y B son positivos, puedo multiplicar por 2AB y la desigualdad se mantiene. Perfecto. Que eso sabemos que es positivo. Y ahí logro acotar el de arriba. Entonces se eliminaría este, me quedaría AB, raíz de AB, mayor o igual Mayor o igual. que 2AB
y C cosas, ¿cierto? Claro. Ya. Entonces tenemos la cuota de esto, ¿cierto? Entonces esto es menor o igual que AB raíz de AB. Y ahí simplifico raíz de AB con AB. AB con AB, ¿cierto? No. Tengo AB partido por raíz de AB, eso me queda raíz de AB, ¿no? Ah, claro. Racionalizando acá. Ah, claro, eso. Racionalizando. Entonces, racionalizando. Recordemos que racionalizar significa en el fondo eliminar la raíz del denominador, ¿cierto? Claro. Ya. ¿Y cómo se elimina la raíz del denominador ahí para practicar? Uno multiplica por 1, ¿cierto? Que significa que nuestro 1 conveniente sería este término. ¿Cierto? Entonces multiplicamos hacia el lado. Raíz de AB por raíz de AB es AB, ¿cierto? Y se elimina con este. Y ahí nos queda solo AB. Ya, muy bien. Y ahí encontramos la cuota que estamos buscando, ¿cierto? Perfecto. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos esto. El DOI, ¿cierto? El DOI. Así. Entonces por I y 2I, ¿cierto? Se tiene la desigualdad buscada. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo nos puede servir eso para el 2. Entonces nos vamos a llevar el 2. Ah, ya. Ah, claro. Muy bien. Tenemos entonces 2AB más AB. Si pone el ejercicio 2, ahí podría escribir, por ejemplo, 2AB dividido en A más B, escribirse como 2 dividido entre A más B y eso dividido entre AB, y simplificar. Y no sé si simplificar a ver, si pudiera, claro. Ya, ese que lo escribo como 2 dividido entre A más B y eso dividido entre AB. Y eso se simplifica y nos queda que igual a 2 dividido entre 1 partido en B más 1 partido en A. Y eso tiene que ser menor o igual que raíz de AB, por lo que habíamos demostrado antes. ¿sí? Y eso es menor o igual que A más B, creo, ¿no? O algo, no sé. Sí, pues, A Ya, más B, la de acá. claro. Y eso es menor o igual que A más B por A más B medios, por la desigualdad, claro. Entonces Y, Por... así, yo. y hacer eso con las Ah, tres, claro, y de ahí, hecho nos, este es el ejercicio 3. y ahí nos va a dar el resultado. Si hacemos eso con las tres y los sumamos, vamos a Ya, obtener, al final, a la derecha nos va a dar 2 veces A más B más C y se va a simplificar con el 2 de abajo. ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí uno ponemos este I. El segundo caso, en vez de AB, uno buscaría las otras dos letras, ¿cierto? Que sería Claro, AC y luego BC. Y ver qué va ocurriendo ya. Entonces, vamos a ver. AC, A más C. Entonces, bueno, esto equivalente. Acá sería raíz de AC. Y esto es A más C medio, ¿cierto? Y el tercer caso, entonces tenemos 2BC, B más C, menor o igual que raíz de BC, menor o igual que B más C medios. Entonces sumamos todo. Perfecto. Entonces luego, I más 2I más 3I, o luego de, tenemos
Y aquí uno está utilizando, ¿cierto?, la propiedad de que si A era menor o igual que B y C era menor que D, entonces A más C era menor que B más D, ¿cierto? Que respeta la desigualdad en el fondo. Ahí el argumento escondido detrás de esa era esa propiedad. Bien, entonces ahí tenemos que 2AB sobre A más B más 2AC sobre A más C más 2BC sobre B más C. Uy, ya me cansé. Tenemos A más B medios, ¿cierto? Más A más C medios, más B más C, todo medios, ¿cierto? Entonces tenemos 2A, tenemos 2C y 2B. Muy bien. Entonces aquí vamos a factorizar por 2, ¿cierto? Y nos va a quedar A más B más C. Medios, ¿cierto? Se simplifican los dos. Y encontramos lo que queríamos buscar. Perfecto. Muy bien, chicos. Excelente. Ya, muy bien. Entonces encontramos las desigualdades de R del primer ejercicio de una forma sencilla utilizando los ejercicios anteriores. Eso es muy útil, ¿cierto? Porque normalmente uno tiene la costumbre de hacer el ejercicio anterior, una cuestión enorme que da 0, ¿cierto? Y después no sirve para nada para el siguiente ejercicio. Entonces, a veces cuando están vinculados, ¿cierto? Un poco más entretenido para no sentir que es un mundo de uno de acuerdo al otro. Ya, bien. Verificamos estas desigualdades. Los siguientes ejercicios que quedaron propuestos eran simplificar las expresiones donde A y B son reales. Ahí sí. Entonces teníamos esas expresiones. Bueno, el 1 se parece mucho a uno que había en el diagnóstico, ¿cierto? Así que se puede salir bastante rapidín. Ahí, vamos Ya, entonces podemos simplificar estas expresiones. Podemos identificar que Boris no lo hizo, lo está haciendo ahora, pero eso es muy bueno. Eso es lo importante del desafío, ¿cierto? Ya, bien. Entonces, nuestra única información hasta aquí es que A es real, ¿no? Bueno, como la misma expresión es la que vamos a desarrollar, la voy a escribir aquí. No, en realidad. En realidad para omitir trabajo, ¿cierto? Vamos a hacer ahí. Directamente. Ya chicos, entonces me ayudan. No importa que todavía no concluye, ¿cierto? Que lo logró, pero en el camino a veces ocurren errores, a veces hay que volverse, ¿cierto? A veces llegan las instancias que uno se da cuenta que no va a llegar a lo que buscaba según el camino que tomó y uno debe comenzar de nuevo, ¿cierto? Son cosas que suceden. Así que la idea de esto es un poco humanizar el trabajo de un matemático. Que no siempre a la primera intento le va a dar la solución, ¿cierto? Por lo tanto, eso no es un mayor problema. Bueno, entonces tenemos que simplificar. Vemos que hay solo operatoria combinada, tenemos fracciones de por medio, suma o diferencia de fracciones, mínimo como múltiplo sí o sí tiene que estar presente. Recordemos que si son expresiones algebraicas que no son múltiplo uno de la otra, el mínimo va a ser inmediatamente el producto entre ellos. Entonces, el producto entre A y 1 menos A, o mejor dicho como factores, no podemos factorizar 1 menos A como A, ¿cierto? Por lo tanto, sí o sí ahí vamos a transformar. Así que nos va a quedar una fracción grande en el numerador y otra en el denominador. La del numerador, su denominador va a ser el mínimo como múltiplo entonces entre A y 1 menos A, que es el producto simplemente. Y en el numerador, entonces,
bueno, uno podría llamar esto multiplicar cruzado, ¿cierto? El primero le tiene que amplificar por a por a al cuadrado, más el segundo denominador hay que amplificarlo por 1 menos a, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? También 1 menos a al cuadrado. El denominador del denominador tiene como múltiplos, o como mínimo múltiplo, el mismo del denominador, ¿cierto? Del denominador del numerador. Eso es decir, a factor de 1 menos a, mientras que el numerador de este denominador nuevamente es el producto cruzado, ¿cierto? Entonces tenemos 1 menos a cuadrado menos a cuadrado. Bien. Luego, ¿qué utilizamos? Utilizamos el hecho de que de que si tenemos a sobre b, y todo esto dividido c sobre d, recordemos que eso es equivalente a ab por dc, ¿cierto? Es decir, la fracción del denominador se invierte y pasa multiplicándole a la fracción del numerador. Ahí, recordando que ocurre eso, entonces podemos transformarlo de acá. Es decir, nos va a quedar solo una fracción. Ahí, perdón, voy a cambiar el color para dejar el rojo solo para las observaciones. Bien, entonces tenemos numerador por denominador, ¿cierto? Numerador por denominador, podemos expresar inmediatamente, ampliar este cuadrado binomio acá, para ver si se van a reducir términos. Entonces tenemos a cuadrado más 1 al cuadrado, menos 2 veces el producto entre 1 y a, 2a, más el segundo término del paréntesis al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Y todo esto por, como vimos acá el torpedo, ¿cierto? Por b, bueno, por su denominador. Perdón, por d, que es el denominador del denominador. A factor de 1 menos a. Import, sabemos que está expresado. Y acá tenemos entonces b por c, es decir, el denominador del numerador por el numerador del denominador. Esto vamos a expresar inmediatamente también, expandir. Entonces tenemos 1 al cuadrado menos 2 veces ab más a cuadrado. Menos a cuadrado. Profe, ¿Sí? ¿no sería 1 menos 2a más al cuadrado? En el denominador de abajo. Tiene razón, nunca hubo un b, ¿verdad? Muchas gracias, Daniel. Ni siquiera había b en el ejercicio. Gracias. Simplificamos los términos semejantes. Bueno, podemos acá reunir términos semejantes, ¿cierto? Estos dos. Y simplificar los denominadores de ambos miembros de la fracción original, ¿cierto? Recordemos aquí, también vale la pena hacer el recordatorio, bueno, a pesar de que la mayoría de ustedes ya cursó álgebra o fundamentos, de que para simplificar expresiones de este tipo, todo debe quedar expresado como un producto, ¿cierto? Y digo esto porque en el primer semestre ocurre más porque hay chicos que dan cálculos sin tener fundamento, lo cual es terrible, me parece, ¿cierto? Pero alguno por ahí se aventura a simplificar cuando hay una suma o una resta. Por ejemplo, aquí el menos 2 con el menos 2, ¿ya? Recordemos que eso no es posible, pero vale la pena siempre recordarlo. Bien, entonces escribimos lo que sobrevive hasta ahora de los términos. Entonces, reunimos los términos semejantes, tenemos 2a cuadrado menos 2a más 1, y en el denominador, perdón, tenemos 1 menos 2a. Bueno, si uno quisiese asegurarse de buscar una forma de factorizar el término del numerador, si no quiere apelar a factorizar por redondar cuadrados, completación de cuadrado y todo ese tipo de cosas, una de las formas más sencillas para darse cuenta de que es o no es posible factorizar es llevarlo a una
las raíces de la ecuación cuadrática. Entonces, por ejemplo, acá, para ver si 2a cuadrado menos 2a más 1 se puede factorizar o se puede expresar, ¿cierto? Como un producto de binomios. Uno lo lleva a una solución de la ecuación de segundo grado, ¿cierto? Es decir, igual a esta cosa cero. Y busca las soluciones. ¿Cómo lo va a solucionar? La forma más general, ¿cierto? Utilizar la fórmula de Cardano, ¿no? Menos b más menos raíz b cuadrado menos 4c 2a. Ahí, nada que ver. 2a, ¿cierto? Donde recordará que a, b y c respectivamente son los coeficientes de cada uno de los grados, ¿cierto? Es decir, 2, nuestro a es 2, nuestro b es menos 2 y nuestro c es 1. Y ver si esta cosa tiene raíces. Recordaremos que las soluciones de una ecuación cuadrática dependen de lo de aquí adentro, ¿no? Que es lo que uno llama el discriminante. Recordemos que si el discriminante es positivo, entonces podemos hallar dos raíces reales distintas. Si el discriminador es igual a 0, tenemos una solución, lo que es equivalente a decir que las dos soluciones son la misma. Y si esta cosa es negativa, las soluciones no son reales. Y como nosotros estamos trabajando cálculo en variable real, si el discriminante nos da negativo, inmediatamente no se puede factorizar como expresiones reales. Por lo tanto, significaría que no lo podemos factorizar nomás como un producto de binomio, ¿ya? Y eso quiere decir que el ejercicio llegaría hasta ahí y listo. Ahora, si uno lo puede factorizar, pero los binomios que han sido el resultado de esa factorización no nos permiten simplificar, pucha, fue un trabajo a veces arduo que no significó nada, ¿cierto? Solo nos dio la tranquilidad de que no se podía factorizar, y a veces eso es importante. Bueno, entonces en este caso, ¿cuánto nos dará acá adentro? Tenemos 4, lo pensamos, ¿cierto? Que nuestro discriminante, entonces lo que está aquí adentro, sería 4 menos 4 por A por C, tenemos 8, ¿no? Ya, y esta cosa es negativo, por lo tanto, no hay solución en los reales, ¿cierto? Si no hay solución en los reales, entonces no podemos factorizar, lo que nos asegura que no se puede simplificar más esa expresión. Hasta ahí nomás llegamos. Muy bien. Y eso es tan importante como si haberlo podido reducir, ¿no? El estar seguro de que no se puede. Muchas veces uno no continúa simplificando porque uno no sabe cómo. Pero no, a veces no puede asegurar que tampoco se puede continuar simplificando. Que es tan importante como sí simplificarlo. Ya, muy bien. El segundo ejercicio también es simplificar, esta vez utilizando propiedades de raíces, o bien, como señalamos, transformando esas raíces como potencias, ¿cierto? De exponentes fraccionarios. Y utilizar ahí las propiedades de potencia que son mucho más sencillas de aplicar o de recordar. Y también tenemos por ahí productos notables. Aunque en realidad me parece que no. Hay puras raíces en realidad entre medio. Ya, bien. Bien, bien, bien. Vamos a llevarlo a la pizarra mientras hay tiempo de poder observarlo y ver cómo enfrentarían este ejercicio. Bueno, entonces el anterior, la idea era hacerlo entre todos, ¿cierto? El anterior me cabroné yo con toda la pizarra, así que para ahora no importa que nos demoremos, creo que lo vamos construyendo. Así que somos todos oídos. Daniel, María, Guillermo, Boris. Se puede comenzar como en la fracción que está más a la derecha, como hay un exponente negativo, se puede pasar al denominador y queda una diferencia de cuadrado dentro de una raíz. Y además, si nos fijamos que al comienzo hay una raíz de a menos b y en el segundo término hay una raíz de a más b, lo que va a quedar en el denominador al final del desarrollo de eso va a ser otra vez la raíz de una diferencia de cuadrado. Entonces, como que de ahí agarrarse, eso es todo lo que he hecho, la verdad. Ya, pero está súper bien porque hay que comenzar, ¿cierto? Y una vez que uno va avanzando, se va iluminando de los siguientes
los siguientes pasos que corresponden. Ya, entonces, muy bien, lo primero, yo también partiría haciendo de que todos los exponentes negativos, ¿cierto? Los escribo como corresponden. O al revés, ¿cierto? Los denominadores los escribo como un exponente negativo también, podría ser una razón, depende cómo le gusta a cada uno trabajar, ¿cierto? Si quiere multiplicar solo los exponentes, deja todo lineal, es decir, todos los denominadores los escribe con exponente negativo, y multiplica aquí las cosas con los exponentes que corresponden, también es una... Pero bueno, ¿cierto? Lo que me gusta, lo que más me gusta de la matemática es que, que todos podemos coger algo diferente. No estar de acuerdo, pero cuando llegamos a la solución final nos dimos cuenta que todos teníamos la razón, a pesar de estar equivocados. A pesar de estar equivocados, ya, bien. Entonces vamos a escribir todo con raíces. Ya, vamos a olvidarnos de los exponentes en este caso. Y luego quizás va a tener más sentido. Ya. Entonces, fracciones. Vamos a dejar una fracción ahí. Vamos a tener esa fracción ahí. Y la última fracción. Entonces aquí hay una suma, acá tenemos una resta, ¿cierto? Ya, acá tenemos raíz de a menos b. En el numerador tenemos a más b. Y tenemos que escribir esta cosa, ¿cierto? Como es 3 medios, ¿cierto? Es raíz cuadrada. Recordemos que el índice de la raíz cuando es 2, uno lo omite, ¿cierto? Si no dice, si no señala cuál es el índice de la raíz, se asume que es 2 siempre, que es la raíz cuadrada. Y el cubo, recordemos que va afuera, ¿cierto? Bien, en el segundo término, la misma cosa. El exponente negativo lo vamos a dejar en el denominador entonces, es decir, tenemos aquí raíz de AB, A más B, perdón. Mientras que acá tenemos A menos B, raíz cuadrada, y todo eso elevado al cubo. El último término, entonces la raíz negativa la vamos a dejar abajo también, ¿cierto? Entonces vamos a tener raíz de AB, perdón, raíz de A menos B, que sería el término que ya está en el denominador. Y ahora el exponente negativo, ¿cierto? Lo vamos a escribir también como raíz en el denominador de A más B. Y el numerador queda como estaba. Ya, bien. Entonces, así podemos notar rápidamente que, bueno, tenemos suma y resta de fracciones con distintos denominadores, nuevamente mínimo común múltiplo. Aquí es muy sencillo darnos cuenta que la raíz de a menos b, raíz de a más b, no tienen un múltiplo en común, por lo tanto, el último término nos va a indicar inmediatamente cuál es el mínimo común múltiplo, ¿cierto? El producto entre ellos. Entonces ahora podemos escribir todo con un denominador común, que es el producto entre esas dos raíces. Entonces, el primer término, como tiene denominador raíz de a menos b, hay que amplificarlo por lo que le falta, ¿cierto? Que sería la raíz de a más b. Si el numerador yo lo multiplico por otra raíz de a más b, el exponente se va a aumentar en 1, ¿cierto? Recordando las propiedades de potencia. Estamos multiplicando potencias de igual base, se suman los exponentes, ¿cierto? Sabemos que aquí invisible hay un 1. Entonces para... Ah, no hay que ver ahí. Ahí sí. Entonces esta cosa nos va a quedar elevada a 4, ¿no? Más el segundo término, tiene el denominador raíz de a más b, es decir, esto hay que amplificarlo por raíz de a menos b. Si el numerador lo multiplico por otra raíz de a menos b, nos va a pasar lo mismo que el anterior, ¿cierto? Nos va a quedar raíz de a menos b, pero al elevado a 4, ¿no? Nuevamente por producto. Menos, y el último término ya hay el denominador, ¿cierto? Se conserva, por lo tanto, también se conserva el numerador. Ya bien. Acá podemos simplificar las raíces, ¿cierto? Acá podemos simplificar la raíz, cualquiera sea la que uno quisiese, ¿cierto? Uno puede pensar aquí como que el cuadrado es 2 elevado a 2, ¿cierto? Y simplificar inmediatamente. O bien uno reescribe, o aquel que prefirió trabajar con exponentes de fracción en vez de raíces, sería más sencillo aún, ¿cierto? Porque te quedaría a más b elevado a 4 medios, ¿cierto? Y simplifica uno inmediatamente y que esa cosa da 2. Y entonces el siguiente paso, yo voy a abusar, ¿cierto? De esta herramienta y copiar todo. Entonces nos va a quedar ahí que esta cosa está elevada al cuadrado. Ah, perdón, pero sin la raíz. ¿Cierto?
Y el producto de las raíces del denominador, ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? O sea, lo más bonito que uno podría hacer sería tratar de multiplicamos. Como tienen el mismo índice de la raíz, ¿cierto? Uno trata de dejarlo escrito como un producto, a pesar de que sabe que no va a servir de nada. Digamos que esto nos va a dar suma por diferencia, ¿cierto? Sería a cuadrado menos b cuadrado. Pero como hay una diferencia, hasta ahí vamos a llegar. Pero de todas maneras vamos a ver qué sucede. Entonces acá lo único que nos queda sería amplificar esto y ver qué pasa, ¿no? Es decir, expandir los términos y ver qué ocurre. Conservándolo acá, ¿cierto? Que ya sabemos que es raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Suma por Tiene diferencia. pinta de que arriba va a dar 0, ¿no? Tinca, a mí también me tinca, ¿no? Es muy Sí, probable, da de hecho. 0. Da 0. Ya veamos, entonces tenemos 2ab menos b cuadrado más a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Ah, tienes toda la razón. Menos 2a cuadrado menos 2b cuadrado. Entonces se nos eliminan al tiro eso. Ahí tenemos 2a cuadrado, se elimina con ese. Y acá, aquí yo me equivoqué en acá. Ahí sí. A ver si. Perfecto. Tienen toda la razón. Este era un ejercicio con mala intención entonces. Ya, muy bien chicos. Hemos simplificado todo, literalmente. Perfecto. Ya, ahora nos van a quedar los ejercicios más interesantes o más extensos, que son los de las desigualdades, las inecuaciones que quedaron en la última clase. Eh, igual esa es súper reciente, ¿ya? Me imagino también que no hubo mucho tiempo, o bien que estaban más lejanos respecto de lo que ejemplificamos en la clase. No sé. Entonces, nuestra primera desigualdad tenemos el valor absoluto de x menos, el valor absoluto de x menos 1, todo eso menor o igual que 2. Entonces, para esto, bueno, recordemos las propiedades del valor absoluto, las que demostramos. De hecho, si no nos acordamos muy bien, voy a buscarlas. Ahí no queda. Eh, acá. Ya, entonces, las propiedades de los valores absolutos, yo les decía que que las que probamos en clase en realidad eran las más destacables. Destacables porque iban a ser útiles justamente para este tipo de desigualdades. En este caso era la 4. Bueno, la 4 y la 6 lo que cambia es el sentido de la desigualdad, ¿cierto? Si se dan cuenta. Y bueno, la 1 siempre se utiliza, la 3 siempre se utiliza, pero principalmente la 4 y la 6, las que nos van a servir para cuando tenemos más de un valor absoluto. ¿Ya? En este caso nuestro C es un número real, que sería lo que está al otro lado de la desigualdad, o bien si es que despejamos todo y lo comparamos respecto a 0, ¿cierto? Recordando que esa era la forma principal de poder resolverlo, a pesar de que a veces alguno quería escoger, analizar todos los casos, lo cual le iba a dar a la larga la misma solución. Entonces acá vamos a utilizar esa propiedad 4 para dar solución. Entonces solución vamos a colocar, como hay que resolver esta vez, nos piden resolver, entonces solución, si nos piden probar o demostrar, uno pone demostración, ¿cierto? Y así. Entonces la propiedad por propiedad 4 de desigualdades, ¿cierto? Nada que ver de desigualdades, perdón, de valor absoluto. Por la cuarta propiedad del valor absoluto nos decía que esta cosa era equivalente a quitar el valor absoluto
y que todo esto sin valor absoluto estuviese entre menos 2 y 2, ¿cierto? Entonces tenemos menos 2, le quitamos el valor absoluto, el de afuera, ¿cierto? Y esto es menor que 2 positivo. ¿Ya? Entonces esa era la probabilidad 4. Entonces voy a volver a la probabilidad 4 porque una de las que al principio me cuesta un poco ver. Esa, ¿cierto? Entonces aquí nuestra C es el 2. Y lo que tenemos dentro, el X, todo lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces le quitamos el valor absoluto y nos queda entre menos 2 y 2. ¿Ya? Y desde ahí trabajamos para ver qué sucede con este valor absoluto que está aquí dentro. El ejercicio es con menor o igual. Menor o igual entonces, ¿cierto? Bien. Bueno, ahí basta ya analizar por caso y ver qué ocurre, ¿cierto? Uno puede transformar esa cosa, si así lo desea, o no. Me parece conveniente dejar el valor absoluto de acá adentro positivo. ¿Ya? Si usted no desea hacerlo así y analizar por caso inmediatamente puede hacerlo. Probablemente le va a dar lo mismo, no va a cambiar nada, pero simplemente para no para evitar errores a posteriori. Entonces, si esto lo reescribo, por ejemplo, si factorizo por menos 1, ¿cierto? Nos va a quedar el valor absoluto de x menos 1 menos x. ¿Cierto? Y lo demás nos queda igual. En realidad lo único que hice fue cambiar el orden de esta cosa. Sí. Hasta ahí no hice nada. Y ahora si multiplico por menos 1 a ambos lados de la desigualdad, recordemos que nos cambian el sentido de la desigualdad y además todas estas cosas se cambian de signo, ¿cierto? Entonces aquí voy a escribirlo con rojo para darnos cuenta que en realidad si no cambio el sentido de la desigualdad, ya que es 2 y menos 2 nos va a quedar igual en realidad. ¿Cierto? Si cambio el sentido de la desigualdad, multiplico este por menos 1, nos queda 2. Acá nos va a quedar menos 2. Y lo de acá me va a quedar positivo, ¿cierto? Así. Si nos damos cuenta, y yo quiero escribirlo al revés, me va a quedar igual que acá, ¿cierto? Sin el menos nomás. El menos 2 el que estaba acá, el 2 el que está acá, y esta desigualdad es la que va al revés. ¿Ya? Entonces, finalmente lo puedo pensar de la misma manera que estaba. Perdón. Azul. Y le quito el menos nomás, ¿cierto? Entonces, este menos 2 es menor o igual que esta cosa, es lo mismo. Bueno, y eso se debe principalmente que estos dos números son el mismo, ¿cierto? El opuesto aditivo uno del otro, por eso al invertirnos, si se damos cuenta, nos da lo mismo. Y solo reescribiendo aquí al revés. Entonces, eso lo voy a poner aquí, reescribiendo, ¿cierto? O reordenando en realidad, que es para que la desigualdad me quede siempre en el mismo sentido nomás. Ya. Y, ¿qué podemos hacer aquí? Que no altere nada, sumar x. Si sumamos x, voy a dejar esto con rojo también para aclarar las operaciones. Si sumamos ¿Profe? x, ¿sí? Y ahí, bueno, en realidad desde arriba, pero yo no me di cuenta al tiro, es que si, por ejemplo, uno dice, si x menos 1, o sea, si x es mayor o igual que 1, Ujú. eso se cumple siempre. Lo de acá arriba. Lo del principio, desde el ejercicio, desde el principio. Desde el principio. Ya, si es mayor, si x menos. Ya, si x menos 1 igual mayor al 0, de eso, ¿cierto? Si eso pasa, le podemos quitar este valor absoluto, ¿cierto? Le quitamos el valor absoluto, esta cosa se elimina y me quedaría 1. Y eso siempre ocurre, ¿cierto? Ya. Y si no, pues sería cambiar eso nomás, ¿cierto? Y si no, aquí me quedaría menos lo adentro, ¿cierto? No, yo lo decía como que como ya cuando es positivo, el x menos 1 Ajá, se cumple se siempre. cumple siempre, entonces como que no hay que calcular mucho, uno dice ya, x mayor o igual
que 1, Ajá. todos me cumplen. Ya, perfecto. Entonces, si ocurre esto, implica que X, que siempre, ¿cierto? Siempre se cumple la desigualdad. Entonces, en el fondo, todos los X que están ahí cumplen. Ya, perfecto. Entonces, esta cosa de ahí se cumple. Bueno, voy a escribirla así, ¿cierto? Para omitir. Ya, verifica. Igual yo no me di cuenta al tiro cuando escribí. Ya, perfecto. Entonces, y lo de acá significa que la solución parcial en realidad son los X mayor o iguales que 1, ¿cierto? Perdón. Entonces, esto quiere decir que la solución parcial, vamos a decir solución 1, son todos los X reales, tales que cumplen la desigualdad que está ahí adentro, ¿cierto? Que sería que sean mayor o igual que 1. Lo que uno podría escribir como el intervalo 1 cerrado, ¿cierto? Hasta el infinito. ¿Por qué cerrado? Porque es mayor o igual, ¿cierto? Ya, esa es una parte de la solución. Perfecto. En realidad vamos a llegar a lo mismo acá si nos damos cuenta acá. ¿Por qué estoy diciendo todo este estado? Porque como matemático me gusta hacer las cosas más difíciles, ¿cierto? Ya, si sumamos x a ambos lados, entonces acá nos va a quedar x menos 2, valor absoluto de x menos 1, x más 2. Y vamos a llegar en realidad, vamos a darnos cuenta que es el mismo paso que señala Boris ahí. Entonces, esto es lo que vamos a analizar y ver cuándo se cumple viendo los casos. Uno puede haber omitido esto en realidad, ¿ah? Y como bien dice Boris, la primera parte es la misma. Ahora, para analizar para los casos cuando esto es negativo, ahí depende de qué tanto a uno le gusta complicarse la vida nomás, ¿cierto? Entonces, vamos a decir como caso 1. El caso 1, recordemos que estamos pensando que x es real. Por tricotomía, recordemos que eso nos decía que x puede ser mayor o igual que mayor estricto que 0, o bien que x es 0, o bien que x es negativo, ¿cierto? Generalmente la desigualdad es estos dos los junta, ¿cierto? ¿Por qué los junta? Porque el valor absoluto cumple cuando es mayor o igual. Entonces, vamos a pensar acá x, mayor o igual que 0, ¿cierto? Esos son los dos casos que vamos a ver. Entonces, si x mayor o igual que 0, por definición, ¿cierto? Sabemos que el valor absoluto de x menos 1, era menos 1, sí, es el mismo. Ah, perdón, nada que ver esta cosa. 1, eso, sí. Si es mayor o igual que 1, ¿cierto? Esta cosa cumple. Es decir, lo que está acá adentro, ¿no? Ahí sí, perdón. Ya, si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, entonces, recordemos que lo acá sabemos que significa, sí, solo sí, en realidad que x mayor o igual que 1, ¿cierto? Eso es lo que es. Ya, ¿y eso qué implica? Implica que el valor absoluto de esta cosa es lo que está dentro, ¿cierto? La parte positiva. Ya, si analizamos lo de acá, esto se cumple para cualquier real tal como dijo Boris, ¿cierto? Siempre esta desigualdad se verifica. Si lo vemos, es como un sucesor, ¿cierto? X menos 1 siempre va a ser menor o igual que x más 2. Y siempre va a ser igual que esta cosa. Y si alguien lo duda, sume 2 en todas partes. Si sumo 2 en todas partes, tengo que x es menor o igual que x más 1, menor o igual que x más 4. Eso siempre ocurre, ¿cierto? A cualquier número que tú le sumes 1, que le sumes 3 y le sumes 4 va a cumplir esa desigualdad. Entonces, se verifica, ¿cierto? Entonces, luego, no, se me soltó. Luego, entonces, esta desigualdad se verifica, ¿cierto? Se verifica para todo x. No todo x real, ¿cierto? Para todo x que está aquí. Es decir, para todo x mayor o igual que 1. Por lo tanto, la solución parcial, si nosotros llamamos a este puntito de acá, lo llamamos como el caso 1. Entonces nuestra solución 1, vamos a colocar ahí, es este conjunto. Son todos los reales, se verifica cualquiera que está aquí adentro. Entonces van a ser todos los x reales, tales que, ay diablos, tales que x mayor o igual que 1, ¿cierto? Sabemos que eso es equivalente, como dijimos, al intervalo cerrado en el 1, abierto en el infinito, ¿cierto? Que todos los x que son mayores o iguales que 1 están en este intervalo. Ya, tenemos la primera parte de la solución, perfecto. Ahora tenemos que analizar el otro caso. ¿Qué ocurre
para el lado negativo. Ahora, ojo, porque aquí lo comparamos con el 0. Nuevamente esto yo lo escribí en azul, debería haberlo escrito en rojo, ¿cierto? Estamos pensando en eso. Pero con x menos 1, ¿cierto? En vez de x. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos dentro del valor absoluto es x menos 1. Eso es lo que nos interesa analizar, no x. Bueno, aquí en realidad en vez de x debería haber puesto otra letra entonces para no confundir a la gente. Si le ponemos a ahora, ahí sí tiene más sentido, ¿cierto? Ya, estamos pensando en esta propiedad, pero con x menos 1, ¿por qué? Porque es lo que está dentro de nuestro valor absoluto. Y recordamos que por definición, si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, uno le elimina las barritas. Si lo que está dentro es menor, estricto que 0, uno le antepone un menos, ¿cierto? A lo que está aquí adentro. Eso es lo que estamos pensando. Por lo tanto, uno lo compara con el 0 cuando el x está solo, ¿cierto? Si el x yo le sumo 1, no lo puedo comparar con el 0, lo debo comparar con el 1. Y así. Ya, muy bien. Y el otro caso entonces sería ver qué ocurre. Caso 2. Voy a colocar aquí 2 puntitos, ¿cierto? Para poder mirar rápido dónde es. Si lo que está dentro es menor que 0. Si es menor que 0, significa que esta cosa es menor que 1, ¿cierto? Ya. Y si es menor que 1, entonces el valor absoluto de x menos 1, como lo que está aquí es negativo, por definición de valor absoluto, significa que le pongo un menos antes de lo que está dentro, ¿cierto? Y eso es equivalente a menos x más 1, ¿cierto? Vamos a escribirlo al revés, porque siempre a uno le gusta comenzar con el positivo, ¿cierto? Ya, eso es igual a 1 menos x. Entonces la de acá lo vamos a tener que comparar de esa forma. Bien. Voy a no escribirla. Así, lo que tenemos que analizar ahora entonces es x menos 2 menor o igual que 1 menos x. Aquí estaba nuestro valor absoluto, ¿cierto? Que es lo que pusimos desde acá. Menor o igual que x más 2. Voy a poner nuevamente con rojo que lo que está ahí es lo que pasó a estar acá adentro, ¿cierto? Donde antes estaba este término. Ya. Y aquí tenemos que analizar por caso entonces. Por casos quiere decir buscar cuáles son los X que verifican que pasa esto y también cuáles son los X que verifican que pasa esto. Todos los X que verifiquen esa cosa van a ser nuestra segunda parte de la solución. Y la solución general al ejercicio va a ser la unión entre las dos soluciones parciales que hemos encontrado. Ahora, ¿qué es lo que hay que recordar cuando uno haya todos los X que cumplen esto? Que a veces los intervalos que cumple esto puede ocurrir que esto se verifica para todo R, por ejemplo. Por ejemplo, la de acá es muy probable que pase eso. Para todo R se verifica esta cosa. Pero nosotros no estamos considerando cualquier X real, estamos considerando solo los que son en menores que 1, ¿cierto? Entonces ahí uno va a tener que intersectar los conjuntos que encontremos aquí con ese conjunto, ¿cierto? Que sería el complemento del de aquí arribita, es decir, el intervalo abierto desde el menos infinito hasta el 1, abierto. Abierto nuevamente pensando en que como la desigualdad es estricta, no puedo considerar el 1, ¿cierto? Ya, entonces ahora escribamos todo lo que acabo de decir, para ver si, si tiene sentido, si estoy hablando por hablar no. Ya, entonces, caso 2.1, ¿cierto? Vamos a decirlo, bueno, 2.1 o 2 puntitos, coma 1. Ya. Entonces sería que x menos 2 menor o igual que 1 menos x. Queremos ver cuándo ocurren esas cosas, ¿cierto? Podemos hacer ambos casos a la vez, de hecho, para no escribir notaciones feas que pueden ayudar a confundir. Entonces, esa desigualdad quiere decir que se ocurre lo de la izquierda y que simultáneamente ocurre lo de la derecha, ¿cierto? Y vamos a buscar cuáles son los que verifican que cumple todo eso. Bien. Entonces acá vamos despejando. Esto nos queda 2x, ¿cierto? En la izquierda. Si sumo x, menor o igual que, si sumo 2, me va a quedar 3, ¿cierto? Por lo tanto, los x que verifican esta cosa son los que están en el intervalo, en este intervalo, ¿cierto? O que cumplen esa desigualdad. Acá, si despejamos, podemos sumar x a ambos lados también, ¿cierto? Y si sumo aquí a ambos lados, y también puedo restar 2, ¿cierto? Si resto 2 me va a quedar acá menos 1.
Entonces luego aquí despejamos el x, ¿cierto? Y nos va a quedar menos un medio. Ya, ahí encontramos nuestro intervalo. Entonces, ¿cuáles son los x que verifican esta desigualdad? Son los que cumplen con ser menor o iguales que 3 medios o los que son menor o iguales que menos un medio. Es decir, entonces, ¿cierto? X está entre menos un medio y entre 3 medios. Esos son los que nos sirven. Pero, ¿qué es lo que basta considerar? Porque, ojo, el 3 medios, uno lo puede pensar como un 1,5, ¿cierto? Si a uno le gustan los decimales. Pero recordemos que estamos considerando solo los casos cuando x es menor que 1. Por lo tanto, el 3 medios y lo que está un poquito antes que él hay que eliminarlo. Es decir, como x es menor que 1, o para ser más preciso, como estamos considerando, ¿cierto? Como el caso 2, ¿cierto? Considera solamente los x menores que 1, entonces aquí hay que intersectar, ¿cierto? Cuando me refiero a intersectar es porque esto de acá sabemos que es equivalente a decir, como si uno lo quiere escribir como conjunto, uno lo escribe de esta forma, pero como intervalo significaría que el x está en el intervalo, las dos desigualdades son con igualdad, ¿cierto? Entonces intervalo cerrado, desde el menos un medio hasta el 3 medios, ¿cierto? Ahí están viviendo los x que nos cumplen esta cosa. Ahí sí. Acá, lo que nos está diciendo entonces es que x, si es menor que 1, está en el intervalo abierto, desde el menos infinito hasta el 1 también abierto, ¿cierto? Que sea menor que 1 significa que están aquí. Por lo tanto, la solución general va a ser, perdón, la solución del caso 2, entonces la solución 2 será la intersección. Será la intersección entre ellos. Es decir, x está acá, intersectado, este intervalo de aquí arriba, ¿cierto? Que era menos un medio, 3 medios. Si a alguien le cuesta ver las intersecciones, facilítese la vida dibujando R, ¿cierto? Dibujando la recta real, ahí usted pone el menos un medio por acá, el 1 por acá, el 3 medio por acá, ¿cierto? Y dibuja, así como en el colegio, las desigualdades. Ya. ¿Cuál es la intersección? Entonces tenemos del 1 hasta el menos infinito, entonces rayamos desde acá hacia acá, ¿cierto? Todo ese sector nos sirve. Y como el 1 es abierto, ¿cierto? Aquí queda un circulito abierto porque no puedo considerar el 1. Vamos a rayar con verde el segundo intervalo. Entonces tenemos un medio, partimos de un medio, pero ahora va hacia el 3 medio. Aquí y acá. Como... Profe, perdona, pero el segundo intervalo era era cerrado, cerrado. tienes toda la razón. Cerrado. Ahí sí, muchas gracias. Por lo tanto, estos sí van pintados, ¿cierto? Esto sí lo pintamos para decir que eso sí se puede considerar. Entonces la intersección, ¿cuál sería? Donde quedan las dos rayitas. Entonces la intersección sería solo desde acá hasta ahí. Uy, perdón por mis habilidades artísticas no desarrolladas, pero elegí la matemática, ¿cierto? Es difícil ser bueno en ambas. Ya, entonces, acá tenemos un punto que es cerrado y en el 1 es abierto, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra solución 2 va a ser el intervalo cerrado menos un medio abierto en el 1. Ya, bien. Ahora que tenemos la solución 1 y la solución 2, podemos dar respuesta a todo el ejercicio. Recién, ¿cierto? Por lo tanto, ay, me quedamos sin pizarra, entonces vamos a escribir aquí rápidamente S, que significa solución, o solución total, si alguien quiere ser más preciso. Vamos a colocar que es la unión entre la solución 1 y la solución 2. Entonces, la solución 1 era, ahí ya lo olvidé,
desde el 1 hasta el infinito, mientras que la solución anterior era desde el menos medio hasta el 1. ¿Qué pasa con el 1? El 1 aquí es abierto, pero en el anterior era cerrado. Por lo tanto, sí considera el 1. Es decir, que el 1 no va a ser un agujero, ¿cierto? Finalmente igual va a estar utilizado, va a estar tapado. Por lo tanto, esto va a ser solo un intervalo desde el menos medio hasta el infinito. Abierto. ¿Cierto? Bien. Muy bien, chicos. ¿Cómo vamos con el tiempo? 2:30. Hoy ya estamos pasado, de hecho. Bueno, entonces vamos a dejar propuestos los otros ejercicios, aunque ya estaban propuestos, pero con la... Ahora dimos el puntapié inicial para un ejercicio muy parecido, para que puedan trabajar los otros. Y quizá en el inicio de la siguiente clase, que ya vamos a empezar a partir la otra semana con funciones, verificar uno de los 4, ahí podemos preguntar cuál es el que más les gustó, cuál es el que más les costó, y desarrollar ese a cabalidad antes de comenzar con funciones, ¿vale? Así tienen tiempo de echarle un ojito. De no, si no, de todas formas, chicos, recuerden que el fin de semana pueden preguntarme por correo electrónico si tienen dudas. Yo les voy a responder cuando estime conveniente. Generalmente respondo al tiro, en realidad, ¿ya? Solo si no estoy en la casa no les respondo porque no me gusta responder del celu, porque me cuesta ser preciso. Eso no. Vamos a